7, versículo 12, si mal no me acuerdo, ahí nos quedamos la semana pasada. Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Eterno Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote a ti la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Señor, porque solamente tú lo mereces, y tú eres digno de ser exaltado y glorificado, Señor, por toda la eternidad. En esta mañana, Señor, nos presentamos ante ti, reconociendo nuestra necesidad personal de tu Espíritu en nuestras vidas, y reconociendo que necesitamos que tú hables a nuestro corazón, Dios. En el nombre de Jesús nos presentamos ante ti, dándote gracias por tu misericordia, porque nos permites estar aquí, porque podemos oír tu voz, Señor, a través de quien ha de predicar tu palabra, Señor, o de dar esta clase, Padre. Y sabemos que eres tú quien hablas, y sabemos que eres tú quien edificas, y sabemos que eres tú quien trae vida a nuestra alma, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Gloria al nombre de Cristo Jesús. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria a Dios. Dios bendiga. Muy bien, hermanos, la semana pasada dijimos respecto a este versículo que aunque Dios desea lo mejor para nosotros, para el ser humano, en su estado natural el hombre no hace lo mismo para con su prójimo. Regularmente hay un dicho en el mundo que dice: el que me la hace, me la paga. ¿Ah? Y regularmente, hermanos, es más complicado hacer con los demás lo que queremos que hagan con nosotros que hacerle a nosotros lo que nos hicieron a nosotros. A veces es más complicado, ¿no es cierto? Nos gana el carácter, nos gana el viejo hombre, aflora el apellido, como quiera usted llamarle, pero lo cierto es que muchas veces reaccionamos de acuerdo a lo que alguien nos hizo. Reaccionamos a veces violentamente, puede llegar a suceder, ¿no es cierto? Que queremos ir y dicen por ahí, hacerle el trabajo dental a la gente que no. A veces es más fácil reaccionar de una manera negativa ante las situaciones negativas que nos llegan a través de las personas. Pero lo cierto es, amado hermano, que si nosotros queremos que los demás nos traten bien, nosotros debemos de tratar bien a los demás. Nosotros queremos que nos respeten, tenemos que respetar a los demás. Ahorita hay un movimiento muy fuerte, ¿verdad? El movimiento del abecedario, la ideología del abecedario, el movimiento del arcoíris, ¿verdad? Que exige que se les respeten sus derechos. Ahora, ellos exigen respeto, pero si viene un predicador en la calle, van y le rompen la Biblia. Entonces, ellos no están cumpliendo con ese respeto que exigen. ¿Me explico? Ahora, yo creo, bueno, al menos en mi caso no ha sucedido, y espero que nunca suceda, de pisotear los derechos de alguien por sus preferencias sexuales. Cada quien sus rollos, ¿no? Como luego dicen por ahí. Ellos tendrán que darle cuentas a Dios, no a mí. ¿Me explico? A mí ¿qué me toca? Pues respetarlos. A lo mejor no estoy de acuerdo con ellos, pero tengo que respetar su forma de pensar. ¿Me explico? Obviamente tengo el derecho también de externar mi opinión. No sé si me estoy explicando. Así como ellos tienen el derecho de manifestarse o de manifestar su amor, o como lo quieran llamar, en vía pública, yo también tengo el derecho de expresar mi opinión. ¿Me explico? No de pisotear su derecho. Si ellos quieren mandar de la mano o hacer otra cosa en público, es su derecho, ¿verdad? Y tendrá también que cumplir con sus responsabilidades. Pero yo tengo derechos también. Entonces yo tengo que respetar sus derechos, pero ellos tienen que respetar los míos. Esa es la ley y los profetas, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, en el estado natural, en nuestro estado natural, es difícil cumplir con esta ley que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro carácter, nuestro viejo hombre siempre va a estar aflorando, tratando de aflorar en el ser humano. Y obviamente cuando el viejo hombre no está sujeto al Espíritu,
Cuando no estamos revestidos del nuevo hombre, según Jesús, según Cristo Jesús, es muy complicado cumplir con esto. Es más fácil hacer lo contrario, ¿sí? Cuando nosotros recibimos un nuevo corazón, este nuevo corazón lo recibimos por la obra de Jesús en nuestras vidas. Y no es que Jesús nos quite el corazón que tenemos y nos ponga uno nuevo. Ojalá y nos hiciera también a veces con los riñones, con el hígado y con otros órganos importantes, ¿verdad?, que requieren. Pero cuando hablamos de un nuevo corazón, hablamos de un corazón transformado, hablamos de un corazón renovado. ¿Me explico? Hablamos en lo espiritual. Cuando Dios cambia nuestro corazón, cuando Dios cambia nuestra naturaleza y nos hace semejantes a Él nuevamente, o empieza ese proceso de transformación en nosotros, entonces es cuando nosotros podemos buscar el bien de los demás, aunque los demás nos hagan la chueca, como lo dicen por ahí. ¿Me explico? Entonces tratamos de estar en paz con los demás. Entonces tratamos de que los demás puedan ver en nosotros a Jesús y puedan ver en nosotros la obra que Él ha hecho. Solamente entonces podemos buscar lo mejor para los demás, cuando en nuestra vida se ha operado un cambio en nuestro corazón. ¿Estamos hasta aquí? Ok. Vamos al versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Durante todo el sermón del monte, Jesús nos ha mostrado cómo es, cómo camina, cómo actúa y cómo vive el cristiano. En Jesús, hermanos, el cristiano encuentra la puerta. Quiero corregir esto. En Jesús, el ser humano encuentra la puerta. El ser humano encuentra la puerta en Jesús. Somos cristianos una vez que hemos cruzado la puerta. Mientras no crucemos esa puerta, no podremos decir que somos cristianos o que somos salvos. ¿Me explico? Porque yo puedo ver la puerta. Vamos a poner este ejemplo. Tengo esa puerta enfrente. Aquí está la puerta. Ya la encontré. Pero si yo no cruzo esa puerta, yo no voy a estar del otro lado. Había un hombre, un fariseo, si mal no recuerdo, que llega con Jesús, le hace una pregunta y le dice: Maestro, ¿cuál es el primer y grande mandamiento en la Biblia? Y Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, le dice Jesús, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos que Jesús da, se resumen los 10 mandamientos del Decálogo. ¿Sí? Ok. Este hombre le reconoce a Jesús que ha respondido sabiamente. Y Jesús le hace una pregunta y el hombre le contesta y Jesús le dice: no estás lejos del reino de Dios. Pero fíjese lo que le dijo: no estás, o sea, estás cerca, pero no estás dentro. No estás dentro. ¿Me explico? Por ejemplo, no sé, nuestro vecino, él está cerca de la iglesia, está cerca del templo, pero no está dentro. Los que pasan por la calle están cerca, y muy cerca, pero no están dentro. O sea, es así de sencillo, es así de simple. En Jesús el ser humano encuentra la puerta y el camino a la vida, pero es necesario que el ser humano entre por esa puerta, camine por ese camino, porque usted puede, hay un dicho en el mundo que dice: todos los caminos llevan a Roma. ¿Sí lo ha escuchado? Y si yo le dijera que no es cierto, que ningún camino lo lleva a Roma, ¿sí sabe usted eso? Ningún camino por sí solo lo lleva a Roma. O sea, aunque usted agarre la carretera, ¿verdad?, de Nápoles a Roma, o de Sicilia a Roma, o de, no sé, cualquier otro estado de ahí de Roma, ¿verdad?, de Italia, lo lleve, que vaya rumbo a Roma, ningún camino lo va a llevar por sí solo. Usted tiene que caminarlo. Usted tiene que caminarlo. ¿Me explico? Jesús dijo: yo soy el camino. O sea, no es un camino, es el camino, la verdad y la vida. O sea, cuando Él dice: yo soy el camino, está excluyendo cualquier otro camino. O sea, hay un camino y nada más. ¿Sí? Ahora, Jesús
el camino nos lleva al Padre por sí solo, hermanos. No, nosotros tenemos que caminar en obediencia a Él. ¿Me explico? Porque va a haber mucha gente que en aquel día diga: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y Jesús le va a decir: nunca te conocí. Tenemos que caminar por el camino que Jesús nos ha marcado. Tenemos que andar por donde Él quiere que andemos para que podamos llegar a la patria celestial. ¿Me explico? O sea, necesitamos ponerlo lo que nos toca a nosotros. ¿Por qué, hermano? Miren, una vez una persona a mí me dijo, y se los he compartido en otras ocasiones, creo que entra perfectamente aquí. Esta persona se acercó y me dijo: no, yo no tengo de qué preocuparme, usted es el que va a dar cuentas. ¿Sí lo explico? Que padre, ¿no? O sea, digo, me quito del ministerio y me pongo de abajo y a ver quién viene y da cuentas por mí. No sé si me estoy explicando. Yo tengo que caminar mi propio camino, porque dijo el apóstol Pablo: es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos. ¿Sí o no? Ahora, todos nosotros, todos los creyentes, los que no son creyentes no van a estar en el tribunal de Cristo, ellos van a estar en el trono blanco. Pero van a tener que estar y van a tener que rendir cuentas. Creyentes y no creyentes, tendremos que dar cuenta delante del Señor. ¿Sí me explico? Ahora, nosotros necesitamos aprender que si no entramos por el camino, si no caminamos por el camino que es Jesús, si no entramos por la puerta que es Jesús, no tendremos la vida que es Jesús. Él dijo estas tres cosas, ¿no es cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si yo no circulo por ese camino, si yo no entro por esa puerta, yo no voy a tener esa vida. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí? Ok, entonces el ser humano encuentra el camino a la vida. Cristo nos enseñó que no debemos esperar. Escuche esto. Cristo nos enseñó que no debemos esperar que la mayoría entre por esa puerta. Al contrario, la Biblia dice: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces yo, hermanos, necesito preocuparme no por ser de los muchos que son llamados, sino de los pocos que son escogidos. ¿Me explico? Miren, Timoteo era cristiano, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, era pastor. Pablo lo establece como pastor, me parece que en Éfeso. Pablo lo establece como pastor. Y le dice: procura con diligencia presentarte a Dios bendecido. ¿Eso dice? Próspero. No. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado. Ahorita mucha gente está preocupada por presentarse a Dios bendecida, próspera, llena de dinero, de lujo, de riqueza. Muchos han convertido a la iglesia en lo que antes se conoció como las pirámides. ¿Se acuerdan de las pirámides? Dice esta Amais, ¿what? Es que es para los de Chabelo para acá. Las pirámides, para los que como Amais están más jóvenes y no supieron de qué se trataba, había una persona, ¿verdad?, que organizaba la pirámide, y usted tenía que traerle a esa persona 2 personas o más que apoyaran la pirámide con dinero. Y esos otros 2 tenían que buscar a otros que dieran dinero para que ellos recibieran dinero. Y esos otros tenían que traer a otros que dieran dinero para que esos dieran dinero. Total, que el que se quedaba con dinero al final era el que estaba hasta arriba. Los de hasta abajo eran los únicos que estaban pone, así como los de ahorita, que usted siembre, y usted pacte, y usted traiga, y usted siembra y siembra, y el único que cosecha es el apóstol, ¿verdad? Muchos han convertido las iglesias en eso, en pirámides, en sistemas piramidales. Lo curioso es que tienen un éxito tremendo, un éxito carnal, por supuesto. Ahora, Cristo nos enseñó que no debemos esperar que la mayoría nos siga por la puerta y el camino que nos lleva a la vida, pero lo que sí debemos esperar y buscar y luchar
es por ser parte de los que sí lo sigan, de los que sí vayan por el camino, de los que sí entren por la puerta. Eso es lo que sí tenemos que buscar con toda nuestra fuerza, con toda nuestra fe, con todo nuestro corazón, con todo lo que somos. Porque ciertamente, hermanos, pocos van a ser los que lo logren, pero nosotros debemos tomar parte con los que sí lo hagan. Que si los demás tienen una mega iglesia con aires acondicionados, que hijo, qué padre, qué bueno, gloria a Dios. Allá abajo les van a hacer mucha falta. Tenemos que ser de los que sí sigan el camino. ¿Me explico? Aunque no tengamos las comodidades que otros tengan, aunque nos tengamos que sentar en tablones de madera con unos blocks abajo, gracias a Dios no es el caso en este lugar. Pero al menos, no sé quién más, en mi caso le tocó, no sé si alguien más de los que estamos aquí, nos tocó sentarnos en tabique, nos tocó estar en el sol, nos tocó estar bajo la lluvia, en el frío, en el calor. Y algunos a lo mejor no se imaginan lo que es eso, lo que será. Les decía que la semana pasada de mi pastor, que una vez nomás se le veía la radiografía, casi que eran rayos detrás de él cuando estábamos en un culto del bebé y bebé. Nos tocó esa parte. Y damos gracias a Dios porque nos tocó crecer y ser chapados a la antigua, como decía por ahí un hermano una vez. Nos tocó ser chapados a la antigua, formados bajo la doctrina bíblica. Nos tocó eso. Ahorita desgraciadamente muchos ministros de microondas que ahorita se convierten y mañana ya son apóstoles. De veras, los hay. Y de que los hay, el trabajo es dar coneos, dijo mi porro. Y ya ni tanto trabajo, ya en internet abundan, pululan. Pero lo cierto, hermanos, es que nosotros tenemos un manual de instrucciones. Tenemos una palabra que nos guía. Nuestra única norma de fe y de conducta debe ser este libro. ¿Me explico? Entonces, hermanos, es cuando nosotros podemos aspirar a la salvación, cuando estamos aferrados a la palabra, sabemos que estamos en Él. Mientras no estemos en la palabra, entonces sí preocúpese, entonces sí tenga temor, entonces sí tenga pánico, porque lo que le espera entonces sí no es nada agradable. Relativamente pocos, hermanos, son los que entran por la humilde puerta del arrepentimiento genuino. ¿Y saben por qué? Porque en muchos casos, ahorita una hermana me comentaba que uno de sus hijos fue a otra iglesia, una congregación de aquí de la ciudad, y jamás les hablaron del arrepentimiento, jamás los confrontaron con su pecado, jamás les hablaron de la salvación. Pero es una iglesia cristiana. Entonces, ¿cómo se van a arrepentir si la iglesia, si el predicador, si el que lleva la palabra no les habla del poder del evangelio? Si no hablamos la verdad en cuanto al evangelio, si todo es prosperidad y todos son números y todo es bendición y todo es salud, y si estás enfermo es porque estás en pecado, y ¿cómo se van a arrepentir, hermanos? Ahora, eso es por un lado. Por otra parte, el propio orgullo del ser humano, la propia necedad del ser humano. ¿Con cuántos de nosotros batallaron para que viniéramos al templo la primera vez? En mi caso, hermano, mi mamá es cristiana desde que yo tengo memoria. Más o menos desde que yo tenía como 2 meses, mi mamá ya iba a una iglesia cristiana. O 2 años, algo así. Ya mi mamá iba a una iglesia cristiana. Yo me convertí a los 17 años. O sea, estamos hablando de 17 años de negación, de terquedad, de vivir en una vida que a Dios no agradaba. O sea, y no era por falta de palabra, no era por falta de oración, porque mi mamá a la fecha sigue orando por mí. ¿Sí me explico? O sea, a veces nuestra propia necedad impide que vengamos al arrepentimiento, que nos humillemos delante de Dios y reconozcamos que lo necesitamos. Muchas veces lo decía, me parece que este miércoles, no sé cuántos escucharon el mensaje este miércoles,
Pero muchas veces no. Aquel que anda todo drogado, aquel que golpea a su esposa, aquel que la esposa lo golpea a él, y pensamos que esos son los que necesitan. Pero yo no. Yo estoy bien. En el momento que yo quiera dejo la droga, en el momento que yo quiera dejo el alcohol, en el momento que yo quiera dejo el pecado, en el momento que yo quiera yo tengo el poder para hacerlo. Y no es cierto. Y no es cierto. Y aún les voy a decir una cosa. Aunque yo tuviera el poder para dejar la droga, el cigarro, el alcohol, lo que sea, yo puedo dejarlo, a lo mejor sí, pero mi pecado ya fue cometido. ¿Cómo te quitas eso? ¿Sí me explico? O sea, a lo mejor, no sé, Ebed acaba de sufrir sus compañeros acaban de sufrir un asalto. Suponiendo que esas personas jamás van a asaltar a nadie, que les haya entrado el miedo, que la conciencia los redarguya, que no sé, y que jamás vuelvan a asaltar a nadie. Ya lo dejaron de hacer, pero su pecado ya fue cometido. ¿Cómo se lo quitan? Necesitamos entrar por la puerta del arrepentimiento. Necesitamos encontrar esa puerta y entrar por la humilde puerta, por la sencilla puerta del arrepentimiento genuino, ¿sí? Pocos son los que se niegan a sí mismos para seguir a Jesús. Pocos son los que dicen, no, yo dejo de hacer esto y empiezo a buscar una nueva vida. Son pocos. ¿Por qué? Porque no es fácil. Yo le pregunto, no me levante la mano si no quiere, pero ¿alguno de ustedes decía disparates antes de ser cristiano? Es todo, no sé qué importados eran. ¿Alguno de ustedes llegó a mentir? No, nunca, antes de ser cristianos jamás. Ok. De lo que sí me están diciendo la verdad. ¿Batallaron para dejar de decir mentiras? Batallaron para dejar de decir disparates. Batallaron para dejar de hacer aquello que hacían, sin meterme más detalles. Batallaron con su carácter, batallaron. Es más, han batallado todavía. Es algo que no podemos descuidar, porque alguien dijo alguna vez, el viejo hombre no está muerto, está desmayado, y llamas porque se despierta, está en coma, se despierta y sale. No debemos dejar que despierte, no podemos dejar que despierte. Batallamos, hermanos, batallamos para cambiar, batallamos para dar ese cambio. En mi caso fueron 17 años, hermanos, de pecado, para dejarlo de la noche a la mañana. Está en chino, la verdad, hermanos. Bueno, en mi caso sí fue. Yo sé que hay personas que en el momento Dios lo transforma y andan. Conocí el caso de un hombre, el hermano llegó. Este hermano llegó bien borracho a un culto de esos que les digo donde se ve la radiografía. Llegó bien borracho y estaba recargado en un poste. Pues llegó a su casa en sus 5 sentidos, de ir casi arrastrándose de borracho y estar casi tirado ahí junto al poste. Llegó a su casa limpiecito, al grado que la hermana le dijo, pues ¿qué te hicieron? Y no le creía a la hermana. Pasó no sé cuánto tiempo hasta que la hermana se convenció de que el hermano había sido salvo. Bueno, en su caso, fue así, radical. Pero sabemos muchos que batallamos, que incluso pasaron años luchando contra aquello. Porque no es fácil, hermanos, no es sencillo. Pocos están dispuestos a luchar contra sí mismos. Pocos están dispuestos a eso. Estamos como el Chavo del Ocho y la Chilindrina, ¿no? Cuando jugaron a ver quién se pegaba más fuerte. ¿Recuerdan que el de un cachetador en los que se da y no dice, ay, fíjate que no vale mucho? Ganaste, le dijo la Chilindrina al Chavo. Así estamos. Porque no es lo mismo darle trancazos a uno que darnos de trancazos nosotros otros. No es igual.
A mí me ha estado tocando inyectar ayudina, eritropoyetina, y es una inyección que duele, que duele. Y me ha tocado inyectarme a mí inyecciones que no duelen tanto, penicilina y cosas así. Y cuando yo me inyecto así, mira, como en cámara lenta. Y cuando inyecto ayudito, cuando me tocó inyectar a Miguel, porque no es lo mismo. No es lo mismo ver los errores en otros y tratar de corregir los errores en otros que corregir los propios. No es igual. Muy pocos son los que están dispuestos a esforzarse sinceramente por obedecer los mandamientos, negarse a sí mismos, seguir a Jesús, buscar de verdad su reino y su justicia. Son pocos los que están dispuestos a perseverar hasta el fin en la verdadera fe, la pureza y el amor. Son pocos, y muy pocos. Por eso dice la Escritura, muchos son los llamados. Muchos son los llamados. Hay iglesias que se llenan a reventar, pero de todos esos, ¿quién será salvo? ¿Quién sabe? Solamente Dios lo sabe. Solamente aquel que verdaderamente se decide a seguir a Jesús, como Él dice. Vamos a ver un salmo que me está viniendo a la mente, a ver si es Salmo 15, ¿será? A ver, déjenme ver. Sí, Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Muy pocos están dispuestos. Muy pocos. Ahora, si nosotros vamos, por ejemplo, al Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Yo creo que muy pocos podemos, o pueden, mejor dicho, porque yo sí anduve, decir eso. Yo nunca me he dado en consejo de malos. Yo sí anduve, o sea, y yo no puedo decir que yo no anduve, pero dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí estamos hablando de gente que no hace burla de los demás. Yo no sé cuándo nos habrá tocado reírnos, no precisamente con los demás, sino de los demás. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Yo creo que serán muy pocos. Me parece que Edras y sabrá Dios quién más. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este salmo, hermanos amados, creo que muy pocos podrán decir, este salmo está pensado en mí. ¿Y sabe por qué digo que muy pocos? Porque la Biblia es clara y dice, no hay justo ni a uno. Entonces, en el Sermón del Monte Jesús describe las grandes bendiciones que acompañan el discipulado en el reino de Dios. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 12, encontramos ahí las bienaventuranzas. Si mal no me acuerdo. Ay, puse 13 al 12 y es al revés. Es 3 al 12. No sé por qué puse 13. Error de dedo dicen por ahí, ¿verdad? Sin embargo. Bueno,
Entonces, además, contrario a lo que predican algunos evangelistas, al afirmar que salvarse es una de las cosas más fáciles del mundo, hermanos, lo cierto es que Jesús afirmó que seguirlo a Él implica serias obligaciones respecto a la justicia, a la aceptación de la persecución, el amor por los enemigos y la negación de sí mismo. O sea, ser salvo, hermanos, es tan fácil como creer que Jesús murió por nuestros pecados, aceptar que somos pecadores y recibir su perdón por medio de la fe. Así de fácil es ser salvo. Pero es tan difícil como reconocer que verdaderamente le necesitamos cada día de nuestras vidas, que necesitamos vivir conforme a sus normas y no a las nuestras. Aquí no entra el yo creo como yo quiero creer y tú crees como tú quieras creer y todos creemos como cada quien quiera y todos felices y contentos. No. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. Como dice la Escritura. Si yo creo en Jesús, pero no creo en Él como dice la Escritura, entonces yo no estoy creyendo para salvación. Lo que estoy haciendo es acumular, escuche, estoy acumulando ascuas de fuego sobre mi cabeza. ¿Han oído hablar de la espada de Damocles? No la de Salomón, la de Salomón es otro cuento chino. La de Damocles. ¿Han oído hablar de la espada de Damocles? Damocles era un hombre, un ser humano que hizo enojar a un dios. No me acuerdo a qué dios y no me acuerdo cómo lo hizo enojar. No me acuerdo que lo hizo enojar. A un dios de los griegos. Y este dios puso una espada apuntando hacia la cabeza de Damocles encima de él. Todos los días de su vida, todo el tiempo que Damocles vivió, él vio esa espada colgando encima de él, suspendida en el aire. En un momento en el que el Dios decidiera hacerlo, esa espada iba a caer sobre él, pero él no sabía cuándo. Nada más veía que la espada estaba ahí, pero no sabía cuándo él iba a morir. A veces, hermanos, nosotros, los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios, que no hemos aprendido a vivir en su voluntad, estamos como Damocles, acumulando espadas sobre nuestras cabezas, porque no sabemos cuándo el juicio va a llegar. ¿Se acuerdan de aquel hombre? Hasta le cantábamos una canción, yo le cantaba a mis hijos una canción cuando era niño, que decía: Sansón no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso como burro la gente lo agarró, le sacaron los ojos, lo dejaron pelón. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Entonces, cuando nosotros, hermanos, no entendemos la voluntad de Dios y no vivimos conforme a la voluntad de Dios. Miren, este Sansón lo traje a colación por esto, porque Sansón varias veces fue cuestionado por Dalila, ¿se acuerdan? ¿De dónde viene tu fuerza? ¿De dónde viene tu poder? Sansón cometió muchas cosas que no debía hacer. Por ejemplo, él era nazareo. Pregunto, ¿un nazareo podía tocar muerto? ¿Un cuerpo muerto, un cadáver de algo? Y fue y comió miel de un león. O sea, mató al león y después fue y comió miel de ahí del cuerpo del león. Número 1. Número 2, tenía que buscar mujer de entre su pueblo y fue y buscó una filistea y luego fue y buscó otra filistea. ¿Sí o no? Ahora, muchas veces puso en juego la unción que Dios había puesto sobre él. ¿Cómo puedes perder tu fuerza? No, que si me atan con 7 cuerdas nuevas y que no sé qué, ay, andaba echando mentiras. Andaba echándole mentiras a David. Y todas las veces, yo no sé cómo no le entraba por la cabeza a aquel hombre. Siempre estaban los filisteos ahí en el mismo cuarto que con él. ¿Sí o no? O sea, siempre estaban ahí metidos. Y nunca le cayó el 20. Pero siempre él pensaba: otra vez me escaparé como las otras. Hasta que llegó el momento en el que, sin darse cuenta, Dios ya no estaba con él. La unción ya no estaba con él.
Dios ya se había apartado de él. ¿Por qué? Porque el voto nazario había sido quebrantado. Ya había empezado ahí la cancioncita, hizo efecto, ya no habían dejado pelón. ¿Por qué? Porque había un pacto establecido por Dios y él lo desechó, lo hizo a un lado, desechó la palabra que Dios había dado sobre su vida. Entonces, Dios, amado hermano, en su amor nos muestra cómo es realmente el seguirle. No es simple y sencillamente, hermano, decir soy cristiano. Tenemos que vivir, tenemos obligaciones con respecto a la justicia, y la justicia la encontramos aquí. Tenemos que también, hermanos, perseverar hasta el fin. ¿O no dijo eso Jesús? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero tenemos que perseverar. O sea, no se trata de que, ya tengo 50 años en la iglesia, ya puedo hacer lo que me dé mi gana, ya me puedo ir al mundo. No, tienes que perseverar. Si Dios te permite 75 años, los 75 años tienes que estar aquí, buscando su presencia, buscando su gracia, buscando su misericordia. Ahora, cuando digo que tienes que estar aquí, no me refiero a que si te vas a vivir a Juárez, tienes que venir a los cultos el domingo aquí. No, puedes ir en Juárez a una iglesia donde se te predique la palabra de verdad, y donde puedas vivir la verdad, y donde puedas tener comunión con la verdad. ¿Me explico? Pero tienes que perseverar, tienes que estar en él. Ahora, tienes que perseverar en la fe verdadera. ¿Cuál es la fe verdadera? La fe ya lo explicamos una vez o varias veces. Consta de dos cosas: la acción y el contenido. Cuando hablamos de la fe verdadera, hablamos del contenido de la fe. ¿Qué es el contenido de la fe? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo creo? En eso que yo creo, en eso tengo que perseverar. Que no vengan por ahí, ¿verdad?, a decirme, no, es que si tú mencionas el nombre de Jesucristo, no estás mencionando a Jesús, no estás mencionando al Hijo de Dios, estás mencionando a un Dios griego. Tienes que decir Yeshua. O sea, esas son cuestiones lingüísticas. ¿Me explico? Cuestiones de traducciones. Pero si a mí, por ejemplo, si yo voy a Estados Unidos y en lugar de decirme Martín, me dicen Martín, pues yo no les voy a hacer caso porque no soy Martín, no soy Martín, soy Martín. A ver quién les hace caso. Y si pido un plátano y me dan una banana, pues no me la voy a comer porque yo no pedí banana, yo pedí plátano. O sea, son cuestiones que suenan ridículas, pero que es la realidad de lo que estamos viviendo en nuestros tiempos, hermano. Es la realidad de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y que se vivía en los tiempos de los Gálatas también. No es más que lo mismo. Y en eso tenemos que tener cuidado, en perseverar en la fe verdadera. Y la fe verdadera me dice que Jesucristo murió por mis pecados. Y si yo quiero llamarle Yeshua, le puedo llamar Yeshua. Jesús, Emanuel, Hijo de Dios, Hijo de David. ¿Cuántos nombres tiene Jesús? El alto, el sublime, el admirable, el Elión, el altísimo. O sea, ¿me explico? Cuestiones, hermano, que vienen a ser secundarias, si me permite la expresión, porque sabemos que somos salvos en el nombre y por el nombre de Jesús. Pero son cuestiones, hermano, que si mi fe está cimentada en Él, no tienen por qué moverme. Yo tengo que perseverar en la doctrina, en la sana doctrina, en la palabra de Dios. Olvídese de que si usted siembra y si usted prospera y si usted usa amuletos como la espada de no sé quién no, hermano, olvídese de todo eso. Olvídese de los cuentos, de las fábulas. Olvídese de eso. Dijo Pablo, ¿verdad? De viejas. Olvídese de eso. Olvídese de todo eso. Perseveremos en la fe verdadera, en la pureza. ¿Es fácil perseverar en la pureza? En este mundo que por todos lados nos presenta cosas que, ¿para qué le cuento ahorita con la perversión como está? ¿Es fácil mantenernos puros cuando por todos lados oímos chismes y por todos lados todo lo que los que trabajamos? Bueno, yo gracias a Dios ahorita ya no, pero los que hemos trabajado en maquila, los que hemos trabajado con gente alrededor de nosotros que no es cristiana, pregunto, ¿es fácil mantener nuestra mente en pureza? Con todas las cosas que platican o que traen a veces en los celulares y andan enseñándole a todo el mundo. ¿Es fácil? No, no es fácil.
Simple y sencillamente, ¿quién tiene tele? Y a veces ponemos algo que parece que está bien, que está visible, ¿verdad? Y de repente salen con cada cosa. Tenemos que tener ese cuidado. ¿Me explico? Porque tenemos que perseverar en la pureza. ¿Qué más? Dice ahí, y el amor. Y el amor. Es triste, y lo tenemos que decir, aunque nos estén oyendo en otras partes del mundo, pero es triste, hermano, que muchas congregaciones, a veces cualquier excusa es buena para dividirnos como iglesia. Yo les decía el otro día, ¿verdad? Si usted siente que le estoy haciendo mala cara, pues entiéndame, no es que el pastor haga malas caras, es que es feo. O sea, no puedo venirme, ¿verdad?, con una máscara de luchador de la casa, la parca o no sé, para que ustedes no se sientan ofendidos por mi rostro. ¿Qué dijiste tú? Que no hagan la máscara del santo. Ah, la de santo, bueno, ya como quieran. Pero el asunto es que a veces hay roces entre nosotros. O sea, es imposible que no los haya. ¿Por qué? Porque todos tenemos un carácter diferente. Es más, hermanos, si en el matrimonio a veces hay roces, hay diferencias. ¿O quién de nosotros en nuestro matrimonio no hemos tenido alguna vez algún conflicto con la pareja? O sea, hay detalles entre nosotros. Hay detalles que a veces afloran y a veces esos detalles van creciendo. Cuando no se tratan a tiempo, van creciendo y creciendo y creciendo hasta que el matrimonio termina por deshacerse. Sucede. Ahora, el apóstol dice: solícitos en guardar la unidad, el vínculo de la paz. O sea, tenemos que estar unidos por muchas razones. De hecho, parte del mensaje de hoy versa sobre eso, sobre la unidad que debe haber entre nosotros, como cristianos, como creyentes, como hermanos. O sea, el hecho de que nos digamos el hermano fulano, la hermana sultana, en lugar de decir mi hermano fulano y mi hermana sultana, siempre nos decimos él o la, ¿verdad? Pero ¿saben qué, hermano? El hecho de que nos hagamos llamar así, o que nos llamemos así, nos dejamos llamar así, no es un simple dicho. No es algo que se dice, a la y se fue, o a la y se va. Debe de haber un verdadero reconocimiento de quiénes somos en Jesús. En esto sabrán todos que sois mis discípulos. Todos, empezando por quiénes, por los discípulos. Tenemos que perseverar en el amor. Que si a mi hermana, no sé, Lupita le va bien, que todos nos gocemos con ella. Que si a la hermana Gaby no le va tan bien, pues que todos estemos ahí para ella. Que haya unidad en la iglesia. Me explico, que no por cualquier detallito de diferencia de ideas ya nos estemos agarrando del chonco, como lo que se dice. Sino que busquemos, hermanos, realmente estar unidos, a pesar de esas diferencias. Esas diferencias son las que le dan sabor al caldo, pero necesitamos buscar la unidad, buscar ser uno. Hermanos, si esta iglesia se divide, imagínense. Cuando yo llegué a la iglesia, hermanos, tenía yo 17 años y había dos grupos de jóvenes en la iglesia. Dos grupos de jóvenes. Los espirituales y los chidos, así se decían. Y los chidos eran tan chidos que no dejaban entrar a nadie más a su grupo, porque eran los chidos. O sea, eran tan chidos que duraron más de un mes en hablarme, habiendo yo llegado a la iglesia. Y los espirituales eran tan espirituales que no me pelaron en más de 15 días, porque eran espirituales. Y como yo venía recién llegado al mundo, pues no era tan espiritual. Imagínense que nos dividimos y que llega gente nueva a la iglesia. ¿Quién nos va a recibir? ¿Los nuevos, los chivos o los espirituales? Necesitamos estar unidos para que los que son chidos sean chidos con los espirituales, y para que los espirituales oren por los que son chidos, a ver si se convierten. ¿Sí me ustedes me entienden? Unidad habla de amor.
Amor habla de unidad, de cuidado, de protección, de no te preocupes, tú estás conmigo, yo contigo, vamos juntos. Eso es amor, eso es cuidado, eso es protección. Somos un rebaño, todos juntos. Dice la palabra, y habrá un rebaño y un pastor. Pues todos somos parte del mismo rebaño. Y le voy a decir un secreto, hermano, un secreto a voces, como lo voy a decir. Todos los que nos llamamos pastores y estamos detrás de un púlpito, fuimos sacados de atrás de las ovejas. Fuimos sacados de entre las ovejas. Eso le dijo Dios a David: de entre las ovejas te llamé, o de detrás de las ovejas te llamé. ¿Sabe una cosa, hermano? El pastor nunca iba detrás de las ovejas, siempre iba enfrente. Las ovejas lo seguían. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y no tengo que andarlas correteando, ellas me siguen. Entonces, el pastor, hermano, va siempre enfrente. ¿Por qué Dios le dice a David: de atrás de las ovejas te llamé? ¿Por qué le dice: de detrás de las ovejas te llamé? ¿Saben cuáles eran las ovejas que venían hacia atrás? Las más chiquitas, las débiles. Esas eran las que venían hacia atrás. Las heridas, las débiles, las chiquitas. Yo no sé si cuando Dios le dice a David: atrás de las ovejas te llama, se estaba refiriendo a los corderitos, o a una oveja vieja, o vieja oveja, no sé. No sé a quién se estaba refiriendo cuando le dice: detrás de las ovejas te llamé. Lo que sí sé es que Dios lo había llamado y que todos somos parte del mismo rebaño. Así la más joven como la más vieja, así la más débil como la más fuerte, somos parte del mismo rebaño. Tenemos que mantenernos unidos, juntos, y caminar juntos, cuidando los unos de los otros. Me llama la atención, por ejemplo, los elefantes. Cuando un elefante pequeño es atacado por un león, ¿sabe qué es lo que hacen todos los demás? Bueno, todas las hembras, porque realmente en las manadas es raro que haya un macho adulto, pero realmente son puras hembras. Van y hacen pedazos al león, entre todas. Van y defienden a la cría, la defienden, la protegen. Cuando cruzan aquellos ríos tremendos que hay en África, el Mara, creo que se llama uno de los ríos. Cuando cruzan ese río, el Masai Mara, ¿cómo se llama? Entre los elefantes hembras rodean al elefantito, porque si no la corriente se lo lleva, o los cocodrilos, pero lo rodean entre todas y protegen al elefantito chiquito. En cierta ocasión un elefantito chiquito se cayó en una sequía, les dicen, o sequía, un arroyuelo que estaba medio seco y había mucho lodo, mucho soquete, y el elefantito no podía salir. Y entre las hembras lo agarraban con la trompa, y entre las hembras lo sacaron. Había unidad entre las hembras. Eso, hermanos, es perseverar en el amor. Eso es perseverar en el amor, hermanos. Y nosotros tenemos hoy la oportunidad de hacerlo. Tenemos hoy la oportunidad de alcanzar, de llegar a la parte celestial. En el Sermón del Monte, hermano, decía: Jesús describe las grandes bendiciones que acompañan el discipulado en el reino, pero es necesario que perseveremos. Amén. Por eso es que muchas personas prefieren seguir por otro camino y entrar por otras puertas, porque no es fácil, porque no es sencillo. De hecho, todos los otros caminos y todas las otras puertas conducen al mismo lugar, que no es el cielo, que no es la presencia de Dios. Todos los otros caminos, todas las otras puertas dirigen y llevan al infierno. Jesús es la única puerta. Y aunque muchos digan: no, que su libro es muy cuadrado, que nada más los cristianos, que nada más los que siguen a Jesús, y qué va a pasar con los que siguen a Buda, y qué va a pasar con los que siguen a Mahoma, y qué va a pasar con los que siguen al Hare Krishna, y qué va a
pasar con los que siguen a San Quilmes del Orejón? Lo que va a pasar es que se van a ir al infierno, no hay de otra. Jesús dijo: yo soy el camino, no un camino, el camino. Y Jesús dijo: los que creen en mí, como dice la Escritura, no hay otro camino, no hay otra forma, no hay otra manera. Y si usted que está en el Islam, o en el budismo, o en el hinduismo, o en cualquier otra religión, déjeme decirle que la religión no lo va a llevar a ningún lado bueno. Jesús es más que una religión, es el Salvador, el Hijo de Dios. No hay otra. No hay otra. Usted puede tomar el camino que usted decida. Usted puede tomar el camino que usted quiera, y yo le respeto eso. Pero tengo que decirle la verdad. La verdad es que Jesús es el único camino. Es que no hay otro. Ahora, la consecuencia de ir por una puerta ancha y espaciosa, fácil, sencilla y tranquila, y esto tengo que decírselo también a la iglesia cristiana de nuestro tiempo. Esto tenemos que entenderlo también la iglesia cristiana de nuestro tiempo, y lo tiene que entender Peniel. La consecuencia de querer entrar por otra puerta, de ir por un camino ancho y espacioso, por un camino fácil de seguir, la consecuencia de hacerlo es la muerte. Es la muerte. Cuando vivimos la vida de pecado, alejados de Jesús, no encontramos nada más que perdición. Dios en su amor nos quiere dar la vida junto a Jesucristo. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la puerta, Jesucristo es la vida. Y solamente entrando por esa puerta, que es Jesús mismo, podremos recibir las bendiciones de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, ni Buda, ni Mahoma, ni Hare Krishna, ni el Papa, ni Martín Santana, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que usted puede tomar el camino que usted decide. La decisión está en nuestras manos, en la de cada quien. Y si usted, como aquella persona que un día me dijo: usted es el que va a dar cuentas, ¿usted piensa igual? Pues esta es su calavera. No, como decía mi madre, en su cuero lo hallará. Hoy nosotros tenemos esta opción. Y fíjense lo que estoy diciendo: tenemos esta opción. Podemos tomar el camino de la vida, o podemos tomar el otro camino. Dios dijo: pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge el bien para que vivas. Póngase sobre Jesucristo. Aleluya. Eterno Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, hemos escuchado tu palabra, Señor, y te damos gracias por ello. Y queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a caminar por donde debemos, a entrar por donde debemos, a seguir el camino que debemos. Señor, en el nombre de Jesús, necesitamos de ti. Necesitamos de ti, Dios. Ayúdanos, guíanos, enséñanos, capacítanos. Que el Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas y podamos, Señor, en realidad caminar por el camino de la fe. Te lo pedimos todo, Dios, en el nombre de Jesús. Llénanos de tu presencia. Sé con nosotros, Señor. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Vamos a terminar la transmisión. No sé si hay alguien por ahí que me ayude. Nos volvemos a conectar después de la alabanza. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno que ya estamos aquí la mayoría. Esperamos en Dios que haya bendición. Amén. Dios los bendiga.